Lunes, inicio de semana de trabajo y tempranito con nosotros también para recordarnos todo lo que ha pasado en la historia de la República Dominicana y del mundo, al maestro de la patria, a don Luis de León. Buenos días, don Luis, ¿cómo está usted? Gracias. Buenos días, legendario maestro Julio Batista. Buenos días a todos nuestros amigos, oyentes, televidentes de este su espacio Despertando al Magisterio Nacional. Buenos días a los maestros de aquí, de República Dominicana, América Latina y el Caribe y del mundo. Siempre nos honra participar y estar con ustedes todos los lunes. Bueno, iniciemos. Que viva Dios, que viva Duarte, que viva Camaño, que viva el profesor Juan Bosch. A propósito de este tiempo de patria que nos conduce en este momento muy especial de la República Dominicana a tener en alto la bandera dominicana desplegada en toda parte, en todo el país, la bandera de alerta, para la defensa de la soberanía y de la Constitución y la libertad y la dignidad dominicana. Bueno, vamos a comenzar con el día jueves 9 de este mes. Bueno, unos acontecimientos importantes que queremos rememorar. 9 de febrero es en la UAS y en todo el país el día de la masacre estudiantil, de la solidaridad por ley, solidaridad estudiantil. Ese día fue el acontecimiento en que la Universidad Autónoma de Santo Domingo se movilizó salió desde su centro junto a estudiantes del sistema preuniversitario, estudiantes del liceo como el Salomé Ureña, Juan Pablo Duarte, inclusive del liceo de la provincia de Santo Domingo, Ramón Emilio Jiménez, en fin, entre otros, para conducirse al Palacio Nacional, donde fueron a protestar ante el gobierno, primero, por el aumento del presupuesto de la UAS, segundo lugar, por la la desocupación de las tropas norteamericanas de los liceos públicos que todavía lo tenían como cuarteles, etcétera. Bueno, aquello se produjo un ametrallamiento donde murieron 5 estudiantes, ¿no? Quedaron 2 heridos, quedaron heridos, unos 40 heridos, y entre ellos 2 en situaciones muy especiales, entre ellos Amelia Ricard Calventi, que tuvo una agonía tremenda, fue al exterior y moriría un 3 de marzo. Bueno, lo que queremos recordar rápidamente, donde murieron Luis Jiménez, Miguel Tolentino, entre otros, amigo de sus familiares, ¿verdad? De ellos. Queremos recordar que ese día la UAS a las 8 de la mañana hizo la bandera con un acto junto a la vicerrectora de Extensión Cultural, la doctora Rosalía Sosa, y el Comité Permanente de Homenaje al 9 de febrero, ¿verdad? En este 57 aniversario, y posteriormente fuimos precisamente a la conmemoración del acto especial que se hizo allá frente al Palacio Nacional, donde está aquel monumento de los caídos y de los heridos. Allá hicimos un acto especial, ¿verdad? Con todos sus protocolos, los signos del lugar y todo. Y posteriormente marchamos de ahí hacia el cementerio de la avenida, el histórico cementerio de la avenida Independencia. Y ahí hicimos un acto especial dedicado a Amelia Ricard Calventi. Y ahí la protesta de los estudiantes y profesores respecto al cambio del nombre, de la construcción de un liceo que no se ha mudado, que le pusieron Hugo Tolentino Dit, el liceo que queda en la esquina de la Santo Tomás de Aquino, esquina José Contreras. Bueno, pero el liceo experimental Amelia Ricard Calventi queda en la salida de la UAS, la salida oeste, allá al lado del Archivo General de la Nación. Y bueno, y los estudiantes dicho, no nos mudamos a ese liceo hasta que no le cambien el nombre, ¿verdad? Histórico bendito de Hugo Tolentino Dit.
pero no es el nombre que le corresponde, porque el nombre del centro educativo es Amelia Ricard Galmendi. Bueno, ese mismo día, un acto importante para el país, se presentó la premier de la película de René Fortunato, Camaño, de militar a guerrillero. Eso fue a las 8:30 de la noche en el Teatro Nacional de nuestro país, lleno de bote en bote, en primera y segunda planta, extraordinaria participación de diferentes sectores de la sociedad dominicana. Aquel acontecimiento donde René hizo unos aportes tremendos, trayéndonos en esa película que se empieza a desplegar en términos comerciales a partir del próximo jueves 16 de este mes, el jueves de esta semana, ¿verdad? En los cines principales del país bueno, y esa película, bueno, es una película que recoge la vida de Camaño desde que salió de aquí, ¿verdad? En enero del año 1900, en enero del año 1966, después de la guerra, de la Revolución de Abril, ¿verdad? Donde pudo ser el asesinado en aquella batalla del Matún del 19 de marzo de 1965. Bueno, recoge esos acontecimientos, repito, 1966 hasta cuando vino aquí, ¿verdad? Hace 50 años, en dos madrugadas, 3 de febrero de ese mismo año, 1973. Hace 50 años, eso se está conmemorando el 50 aniversario. Los actos terminan el 16, precisamente la fecha en que conmemoráis varios actos, numerosos actos en la Universidad Autónoma de Santo Domingo, el Archivo General de la Nación, la presentación de ofrendas florales. Y nosotros tenemos un acto particular, la Fuerza Bochista, el día 15 en la Casa Nacional del PLD, ante el busto de Juan Bosch. De Juan Bosch a Camaño se llama, una ofrenda floral especial. Bueno, continúo entonces con los demás días. El día, este mismo día, al otro día, día 10, el viernes, día 10, Día Mundial de las Legumbres, un acto importante que observé, o una observación del Ministerio de Agricultura. Bueno, me recordó esa fecha, el Día de las Legumbres, tan importante en la alimentación, en la nutrición dominicana. Bueno, el día 11 de febrero fue el Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia. La universidad recordó este día el viernes, Día Internacional de la Mujer, de la Niña y de la Ciencia. Bueno, la UAS inauguró precisamente una plaza de mujeres patrióticas, una plaza especial de las mujeres de cara a ese día y de cara al Día Internacional de la Mujer, que es el próximo día 8 de marzo, día 8. El día 11 fue también el día de Nuestra Señora de Lourdes, un día internacional de las iglesias católicas en todas partes del mundo. Día del enfermo. Llevaron a todas las iglesias dominicanas, todos los enfermos, para orar por su salud el día 11. Bueno, el día 12, que fue este domingo, nosotros como Fuerza Bochista presentamos una alerta al país en un documento. Ya venía circulando ese documento desde el jueves, donde protestamos un grito de llamado al país a la movilización, a ir a la Plaza de la Bandera a hacer una manifestación, los partidos políticos, las organizaciones políticas, organizaciones sociales, populares, profesionales, etcétera, ante el sometimiento de un anteproyecto del presidente Luis Abinader a desconocer la Constitución de la República, donde llama a proteger a todos los inmigrantes ilegales y a todas las personas de trata de blanca, en un planteamiento violatorio de los pies a la cabeza de la Constitución, llamando a cooperar desde el salario de los empleados, todo, a cooperar con ellos y a darles a ellos la condición, ¿verdad?, de dominicanos prácticamente, etcétera, etcétera, etcétera.
Bueno, esto ha indignado a todo el país, que por cierto, ayer observamos que el presidente retiraron el proyecto para someterlo, arreglarlo, parece, en 45 días, pero ese proyecto no debe nunca jamás someterse al Congreso Nacional. El simple planteamiento de ese proyecto a violar la ley es un hecho inaudito en un gobierno democrático donde hay un Estado de Derecho que respeta sagradamente la Constitución de la República, la soberanía. De manera que con esto nosotros planteamos la necesidad de que el pueblo, la sociedad, asuma una responsabilidad frente a esto, rechazando el que se someta, no solo que ya se ha retirado y que se someta. Bueno, el día 14 de febrero, Día de la Patria, Día del Amor, Día de la Amistad, día grande en la República Dominicana. Desde el punto de vista cívico, patriótico, educativo y comercial, ni hablar, Día del Amor. Precisamente queremos desde esta ventana, como dice nuestro director, el legendario maestro Julio Batista, felicitar a todos nuestros amigos y amigas. Es Día del Amor, la amistad es el amor es amistad. Para en estos tiempos difíciles fortalecer las amistades, hacer amigos y amigas, considerar como San Valentín la necesidad de que vivamos todos como amigos, como hermanos, respetándonos, queriéndonos, amándonos. Precisamente la UAS tiene un acto ese día, a las 10 de la mañana. Es un acto con Olga Lara. Análisis discursivo de la poética de Olga Lara. Usted sabe que es una artista popular, se retiró hace tiempo y se ha dedicado a la psicología y a escribir poesía. Bueno, se va a hacer en la biblioteca Pedro Miri, en el Salón Manuel del Cabral, y va donde estará incluida parte de sus canciones con un gran contenido poético. Recordar que ella es de Azua y que su madre fue una insigne maestra de Azua, hija de una maestra. Bueno, continuamos con esta relación de acontecimientos memorables, con pinceladas artísticas, sociales, hacia el 16 de febrero, voy rápidamente para aprovechar el tiempo, tengo otras cosas acá. Hacia el 16 de febrero serán los actos precisamente de recordación del 50 aniversario, el día fundamental y principal, que fue cuando ese día asesinaron al expresidente, porque fue presidente en armas, Francisco Alberto Camaño de Ño. Habrán ofrendas florales, primero un acto especial en el Panteón de la Patria, que va a ser allá en la calle Las Damas, esquina Mercedes, un acto con las autoridades del Estado y todo. Después un acto a las 10 de la mañana de presentación de ofrendas florales ante la estatua ecuestre de Camaño, que está frente precisamente al altar de la Patria, en la calle El Conde, palo hincado con Conde, ahí frente al altar de la Patria, donde está Camaño con el puño en alto, así. Habrá una seriedad que esa tarde habrá una misa especial a las 5 de la tarde en la iglesia de la Mercedes, y habrá un acto especial también en el Archivo General de la Nación. Habrán muchos actos recordando a este héroe nacional que se convirtió en un hombre gigante internacional. Camaño, como dice la película, se convirtió en una figura internacional. Y la película, que estará a partir del 16 en los cines populares, presenta novedades que la gente lo verá, inclusive un merengue que escribió Camaño, que lo cantó Tatico Enrique, un merengue que sale en la película, el merengue. Y termina la película de René Fortunato presentando a los que asesinaron a Camaño, donde aparecen 3 líderes militares, secretarios de las Fuerzas Armadas en su entonces, el general Pérez y Pérez, el general Emilio Jiménez, y el otro general Buchan Javier, lo presenta al final a los 3 y presenta el cadáver de él cuando fue muerto, cuando él dice desplegó estratégicamente, cuando estaban acorralados,
aparte del equipo que estaba con él, y que lo dejaran solo porque él fue a rescatar a Lane José, que cayó herido, y ahí lo hirieron a él. Y posteriormente lo asesinaron porque lo cogieron vivo. Hablaron con él, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno. Don Luis, ¿dónde están los restos sepultados del coronel Camaño? Hay un cenotafio, se llama así, un espacio vacío en el Panteón de la Patria. Usted sabe que hay un debate sobre los restos. Unos dicen que lo tomaron y lo tiraron al mar. Otros, se tomaron aquellos restos que usted recuerda cuando el presidente Balaguer autorizó que lo fueran a la loma allá a Caracoles, donde hubieron varios actos en Caracoles, la semana de inicio de los actos Caracoles, San José de Ocoa, cuando vino por la playa Caracoles, pero se internaron en las montañas de San José de Ocoa. Bueno, entonces sobre eso hay un debate, pero en los gobiernos del presidente Leonel Fernández, la Comisión Permanente de Efemérides Patria, y hay un reconocimiento de la familia de este cenotafio donde está dispuesto para rendir homenaje aquí en ese lugar de los próceres de la patria. Me refiero al Panteón de la Patria, que fueron sacados supuestamente del cementerio Máximo Gómez, donde habían unos huesos. Hay el debate de que se llevaron esos huesos, de si son o no son. La idea fue de que él esté en la memoria simbólicamente esté donde están los grandes de la patria dominicana, el Panteón de la Patria. Muy bien. Don Luis, ¿contó Camaño con el respaldo primero del gobierno cubano? ¿Tuvo el gobierno cubano encabezado por Fidel Castro? ¿Estuvo de acuerdo con esa acción de Camaño? Porque algunos dicen que aunque lo apoyó, pero que no estuvo de acuerdo, tal vez por el momento. Así mismo es. Así mismo es. Bueno, en esa etapa lo que se plantea es que el mismo presidente Fidel Castro no estuvo de acuerdo por las condiciones. Usted sabe que ahí hay un debate grande en la película. En la película se vio el momento en que Camaño quedó solo prácticamente, porque empezaron siendo unos 50 hombres y más, eran muchos, y quedó reducido a 9 con él, porque inclusive ahí sale muy evidente la diferencia con los muchachos los llamados Los Palmeros, encabezados por Amaury y Germán Aristi. Ellos hablan de la transformación que sufrió Camaño en términos más políticos, pero que él conducía el equipo más como un militar formado en el militarismo, y su relación con políticos en decisiones sale cuando él impone una posición ahí a todos los 9 y le habla militarmente en una forma, y ellos todos decían que estaban en desacuerdo. Había muchos problemas de contradicción. La película lo maneja con una prudencia tremenda. Tengo que hacerle esta pregunta, don Luis, a usted. Como todo se tejió en ese momento el misterio, la información, y le querían achacar, o le achacaron a que Camaño, cuando llegó al país, se quedó solo porque quienes habían acordado con él de respaldarlo no lo hicieron, especialmente al profesor Juan Bosch y al Partido Revolucionario Dominicano. Es así, don Juan estaba informado de que Camaño venía, era don Juan parte de esa estrategia y que luego lo abandonó. Pues por el contrario, el profesor Juan Bosch, cuando se entera que Camaño sale de Inglaterra hacia Cuba, le escribe, le envía una carta. Cuando se entera, le envía una carta con un amigo de ambos
y le dice a él que no, que eso, que el foquismo está ya fracasado, que venga por vía, que trate de entrar por alguna vía a la República Dominicana para postularlo a la presidencia de la República. Ese es el planteamiento de Juan Bosch. Cuando Camaño llega acá, se lo fueron a decir ya cuando estaba acá, ya cuando todo el mundo lo sabía, ¿no? Y él decía que no lo quería que estuvieras ahí, que él estuviera ahí. Y lo que hizo fue el presidente Balaguer perseguir a Juan Bosch. Recuerde que Juan Bosch tuvieron que esconderse, y lo persiguieron fuertemente. Eso es eso es un invento y un chisme de la izquierda, de parte de la izquierda tradicional, que siempre Juan Bosch le advertía a la izquierda de que aquí no había un proletariado para establecer un sistema comunista así, tal y como se establecía, que ya en realidad no se enarbola ese planteamiento. Y las relaciones de Juan Bosch y Camaño fueron excelentes. Es más, hay una versión, me contaba Claudio Camaño, que cuando venían con el velero para acá, el velero, el yate, el velero, que venían, ¿verdad? Cuando vinieron, venían hacia el país. Uno de ellos le habló mal del profesor Juan Bosch, y Camaño se paró y le echó un carajo. Mire, ese es el hombre más puro de la República Dominicana después de Duarte, que nos ha apoyado porque Juan Bosch fue quien autorizó que hicieran presidente del gobierno en armas a Camaño, estando en Puerto Rico. La relación de Camaño y Juan Bosch fueron realmente el de un padre de padre a hijo. Y hay cartas y hay comunicaciones. Bueno, Juan Bosch escribió en la revista Teoría y Acción, que era del PRD, un artículo, las relaciones de Camaño y yo, mis relaciones con Camaño, y establece una serie de vínculos. De manera que todo eso quedó en la historia. Y hay gente que se ha quedado detrás, frustrado, y que plantean posiciones como esa. Pero inclusive hay gente que han planteado la traición de Fidel Castro. No, Fidel Castro cuando se fue a despedir le dijo, y lo respaldaron y lo apoyaron, pero no estamos de acuerdo con usted, lo respetamos, pero no estamos de acuerdo. E inclusive, un dato, René Fortunato presenta en la película, al final, ellos piden, en la presentación de la Premier, pidieron que cuando terminara la película había una sorpresa. Una sorpresa fue una entrevista a Fidel Castro en Venezuela en el año 1989, donde él dice, para mí, las dos figuras grandes de América en términos de guerrilleros son el Che Guevara y Camaño. Y habla de cómo Camaño se convirtió, pero Camaño estuvo perseguido por la CIA siempre. Se convirtió en una figura internacional. Ellos estaban todos perseguidos, es decir, evidenciado. Y todo, bueno, todo fue tan así que no hubo un momento que no estuvieran sitiados por la CIA. Porque Camaño fue un fenómeno, una figura internacional, había enfrentado a los norteamericanos con una valentía, con todo un pueblo en la Revolución de Abril de 1965, que esa revolución fue prácticamente tabla. Hubo que, el 3 de septiembre de 1965, hubo que terminarla. Luis, ya tenemos ahí nuestro segundo invitado, Juan Valdez, que nos dé un minuto para hacerle esta pregunta a don Juan, profesor Juan, un momentico. Mire, don Luis, por último, brevemente, cuando Camaño vino, ¿qué usted cree cuál fue el papel que jugaron los campesinos de la zona? ¿Lo apoyaron? ¿Lo delataron? Bueno, esa es una pregunta de debate que se hace. Realmente no se conoce así una acción de los campesinos en contra de ellos. Bueno, usted sabe que el régimen fuerte del presidente Balaguer en esa etapa, pero de hecho ya había informaciones desde los mismos organismos de investigación, como dije, de la CIA, lo venían persiguiendo, eran perseguidos. Lo único que él entró por un lugar que no lo esperaban, que no lo esperaban por la parte sur como entró, sino pensaban que era por la parte norte, siguiendo el trayecto de las otras
de los otros desembarcos que habían sucedido anteriormente. Correcto, correcto. Así fue. Hubieron muchos factores, tuvieron muchos factores en contra, muchos factores. Y a favor, porque el hecho de entrar por un lugar donde no lo estaban esperando y cruzar por delante de una de las instalaciones militares del país, como la base de la caldera de Baní, eso fue un factor de sorpresa que le favoreció también. Sí. Pero eran más factores en contra que factores favorables. Lo que plantea el guionista de la película es que ya Camaño era comprometido, era una acción romántica, de un compromiso él quedó muy impactado en su gran liderazgo de conducción de la guerra. Y aquel proceso, finalmente, en donde la mayoría le habían fallado. Ustedes saben que muchos de ellos desertaron. Hay libros escritos de gente. El profesor Manuel Mato Foquete de la UAS tiene 2 libros sobre eso. Quiero que usted lo entrevisten, hablan los educadores, como estuvo entrevistando el viernes a Bujosa. ¿Fue que usted estaba entrevistando el viernes? Sí, al Chino Bujosa, sí. Chino Bujosa, muy bien. Pues, lo vamos a traer, lo vamos a llevar a traer. Sí, bueno, los viernes usted se ha convertido en llevar personajes que no es que cuentan la historia, sino que son partícipes de esos hechos históricos. El doctor Ramón Andrés Blanco Fernández. Exacto. Lo llevo para la próxima semana. Muy bien, don Luis, gracias por su participación. Espero que los amigos televidentes, los maestros, conozcan parte de nuestra historia a través de este programa, de esos hechos tan importantes que han marcado al país. Gracias, don Luis. Nos vemos el próximo lunes. Gracias. Buenos días. Bien. Era don Luis de León con las efemérides y los comentarios de los hechos históricos que han acontecido hasta el momento. Bueno, como habíamos anunciado,